La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo acá a Tertulias La Roma, un programa de la librería Roma ubicado en la ciudad de Pereira que recibió la beca que otorga el Ministerio de Cultura para fomentar las librerías independientes como escenarios culturales. Hoy en conversación con uno de los escritores para nosotros más representativos de la literatura colombiana, que todavía no ha tenido la visibilidad a nivel nacional, pero que sin duda es una de las voces más destacadas. Jaime Andrés Ballesteros, autor de la novela Silicona, sobre la que estaremos hablando esta tarde. Andrés, bienvenido acá a la librería Roma. Muchas gracias y qué bueno hacer parte de estas prácticas, y me encanta que pueda participar con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Andrés, como decía una tía que yo tenía, y me decía, bueno, para poder entender bien toda la historia, lo que está pasando ahora, hay que empezar desde atrás. Y yo quiero, Andrés, que nos cuentes un poco cómo termina Jaime Andrés Ballesteros, y ubicando un poco en contexto a las personas que nos están viendo y nos van a escuchar. Jaime Andrés Ballesteros es novelista, es cuentista, ha estado vinculado al cine durante mucho tiempo, es profesor universitario. ¿Cómo termina Jaime Andrés Ballesteros vinculado al arte y sobre todo a la literatura? En mi familia realmente no hay nadie que practicara alguna expresión artística, pero de alguna forma yo creo que tiene que ver con la época de colegio. Creo que ahí los profesores tienen que ver mucho en una época donde uno es muy niño y muy joven. Entonces tuve la fortuna de estar en un colegio que de alguna forma lograba poner dentro de las opciones a los estudiantes para moverse en el ámbito de la creación. No diría arte, pero sí de lo creativo. Y mi familia, que de alguna forma siempre me ha apoyado, y uno siente que la familia que le abre las puertas a uno no va a buscar en ningún momento coartar algún camino. Entonces tuve también esa fortuna. Creo que es una mezcla de una familia maravillosa y de una época de colegio maravilloso. Y llego por talleres literarios. Básicamente lo primero fue un taller literario que hizo un señor allá en el colegio. También la visita de Manuel Zapata Olivella al colegio me marcó en la época que era muy pelado. Y de la literatura, pues lentamente fui llegando a un escenario que yo creo que me cautiva totalmente, que es lo cinematográfico, ¿no? Y cuando digo lo cinematográfico, pues tiene que ver más que todo con estar en teatros, fabricarlos, proyectar, más que hacerlo, ¿no? Y creo que ese es el escenario que me recibe, Y dentro de ese escenario que me recibe, pues está el cuento, como la llegada, ¿no? El cuento que me parece un género muy complejo, muy interesante, pero la tendencia fue esa, llegar por el cuento. Y fui afortunado porque recién llegado al género de cuento, pues muy joven tuve como una especie de selección de ser finalista en un concurso que me terminó llevando a un sitio donde cuando llegué a ese sitio, que era en Medellín, con un cuento que se llama Carlos Castro Saavedra, que era un concurso muy importante hace muchos años, pues encuentro gente maravillosa, y decido en ese entonces como dedicar gran parte de mi tiempo para pasar mucho espacio entre las letras y solo escribiendo. Normalmente, Jaime Andrés, a los escritores le preguntan cuáles son los libros que influenciaron su carrera, pero Andrés, yo creo que hay que preguntarle cuáles son las películas que de alguna manera influencian tu obra. Además hay un libro que son películas favoritas que, y el trabajo sobre el Cineclub Borges, que ha sido muy importante para la cultura en Pereira, para muchos autores, para muchas personas vinculadas a las artes. ¿Cuáles son, Jaime Andrés, esas películas favoritas para empezar a hablar un poco sobre esos libros que has publicado y después llegar a Silicona? Pues sí, yo creo que realmente yo no me ubico como un niño lector. Me limitaba a leerlo del colegio, por ejemplo, entonces no tengo como una historia de descubrimiento de un universo literario muy de joven.
pero la pantalla siempre me llamó la atención. Yo creo que entré más que por películas, por escenarios. Había algo extraño porque siempre me he sentido, ¿cómo lo expreso? A veces me interesa más el empaque que el regalo, entonces de alguna forma me interesa el envoltorio de las cosas, la cáscara. Y entonces cuando iba a ver cine muy joven, pues tenía la fortuna de vivir en una ciudad donde estaban unos teatros muy a la mano. En el centro de una ciudad tan pequeña como Pereira uno pasaba en 2 cuadras a varios teatros y había una época de rotativos, entonces uno podía pasar todo el día en un cine, así de sencillo, y vea película tras película. Pues de alguna forma el género de aventuras, el género de acción me recibió, el género de ciencia ficción fue el que me dio como la bienvenida. Y eso fue un descubrimiento muy grande. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que yo veía que todas las personas estaban muy cautivadas con la historia, yo estaba más cautivado también con el teatro, con la gente misma, con las cortinas gigantescas y misteriosas, con la salida y la entrada de los espacios. Y había una especie de interés extraño en torno a lo que envolvía la pantalla o lo que pasaba alrededor de esa pantalla. Y así pues La Guerra de las Galaxias, la trilogía original, todas las películas de Chuck Norris, todo eso antiguo, me fue llevando como a un sujeto pereirano que yo creo que no se descubre fácil, porque la persona cuando entra a un teatro es una persona que se aleja inmediatamente del municipio en el que está y viaja, ¿no? Y viaja. Y entonces al viajar, las personas que a veces están en un teatro se parecen más a las personas que están en un aeropuerto cuando están de viaje que cuando están en sus casas o en las calles de Pereira. Entonces había como una especie de cambio que me llamaba mucho la atención, y eso fue lo que terminó pegando ciertas películas con lo que yo quería expresar. Lo extraño es que de ahí me iba y era a escribir. Yo de hecho cuando empecé a escribir, lo primero que escribí fue guiones. Entonces yo escribí guiones para mí, a pesar de que era muy joven, antes de pensar que estaba escribiendo cuentos o novelas. Siempre pensaba que estaba escribiendo para algo que se iba a ver en la pantalla. Bueno, estamos acá esta tarde con Jaime Andrés Ballesteros en Tertulias La Roma, conversando a propósito de su trabajo literario y en particular de su novela Silicona, una novela que apareció hace poco, con la que se le otorgó un premio nacional de novela. También hace poco recibiste un premio que otorga la gobernación de Risaralda en la ciudad de Pereira por otra novela. Y yo creo que podemos hablar un poco de Silicona y sobre todo de algo que nos ha llamado mucho la atención a los que hemos tenido la oportunidad de leer la novela, y es el tema de lo ético en tu trabajo, o en particular en Silicona. Cuéntanos un poco esa lectura de lo ético que tienes y cómo la planteas desde la novela Silicona, ¿cuál es esa búsqueda? Claro, esa pregunta hubiese sido muy difícil antes de que un escritor regional escribiera sobre ella. Jaiber Laino escribió una reseña y me entregó una frase que me ha servido bastante, incluso para ayudarme cuenta qué fue lo que pasó en esa novela. Porque en últimas no sabría, porque pues, el lector es el que la arma. Yo no sabría que... Yo tengo la novela que quería escribir, la novela que finalmente escribí, que no iguala a la ideal, pero el libro seguirá siendo leído y los lectores la construyen en ese orden de ideas. A veces uno no creo que uno sepa bien qué fue lo que pasó, pero cuando uno lee estas buenas reseñas uno se entera. Y él utilizó algo que me llamó mucho la atención y dijo: Silicona es como de género de suspenso ético. Y cuando utilizó suspenso ético, yo entendí en él como un intento de unir el cine con la palabra suspenso, y pues, de alguna forma porque me acerco mucho al cine, pero tocó el tema de lo ético que tú lo tocas en este momento, y me pareció maravilloso decir que sí, finalmente lo que ocurrió en Silicona es algo así como hay un suspenso y una tensión desde lo ético. Yo creo que el asunto tiene que ver con llevar la escritura a la intimidad. Yo creo que manejar temas desde la intimidad para un lector siempre le va a costar. Entonces cuando abre la novela y él construye la novela cuando la lee, creo que sin que fuera una intención clara,
parece que en Silicona inmediatamente exige la puesta en el ejercicio de la lectura, la intimidad del lector. Entonces algo está pasando con esa novela, es algo muy lento porque considero que vivo en una ciudad que es lenta para hacer la lectura de las obras de sus propios autores. Entonces algo está pasando lento. Incluso he sentido que en términos generales a las mujeres les ha gustado mucho esa novela. Y creo que tiene que ver con el dedicarle tiempo a la intimidad. Y por lo menos al dedicarle tiempo a la intimidad tenemos que pensar en cómo son nuestros sentidos en la intimidad, que no es lo mismo en lo público. Es decir, que es tocar, que es oler, que es ver en la intimidad, que será diferente a lo público. En últimas, pasamos mucho tiempo, nuestras familias pasan mucho tiempo criándonos y preparándonos para lo público, pero la intimidad es un asunto diferente. Y siento que mucha gente no alcanza y morirá sin solucionar lo íntimo. Y creo que la novela toca por ahí, toca esos escenarios, sin pretender generar ningún concepto ni ningún escenario que lleve a ningún lector a un límite, ¿no? Simplemente me guío por que me llega una trama y una historia y es lo que quiero contar. No, como que no me llega un concepto, una intención, sino que me llega es como una idea, una trama. Finalmente en Silicona el ejercicio que se hizo y el resultado, por lo que he hablado con los lectores, sí tiene que ver con eso, con ¿qué más le queda a uno para enfrentar el asunto de lo íntimo, si no es la ética? Y eso me parece encantador de la novela, me ha gustado mucho. Sí, y ese es uno como de los primeros conflictos que uno encuentra en la novela, o al menos yo como lector, y es cuando, y voy a hacer como dicen los muchachos hoy en día, spoiler un poquito, y es una persona que está en su trabajo y está haciendo muñecos, y esos muñecos que pueden ser los muñecos inflables, y de un momento a otro le dice va a ser el cuerpo, cómo es la relación del cuerpo y la mirada que tiene el autor en esta novela. Claro, cuando yo escribo Silicona, el primer manuscrito, estaba convencido de que era el género fantástico. Estaba convencido del género fantástico. De hecho, mucho tiempo, la novela, cuando yo me la tenía que de alguna forma identificar o resumir, para mí la novela es la historia de un muñeco que cobra vida y al cobrar vida se vuelve objeto de deseo de muchas personas, Entonces, de alguna forma la historia era de él, de ese objeto. Un objeto que es un niño, pero como vivimos en una sociedad que no tiene resuelto el asunto del niño, entonces yo también veo al niño no como una etapa antes de ser adulto, sino como una etapa antes de ser civilizado. Es decir, el niño tiene todo lo que tenían nuestros antepasados. O sea, yo estoy más distante de un niño porque estoy civilizado que porque soy adulto. Entonces yo siempre sentí que esa parte de lo fantástico y del manejo del cuerpo era muy crítico en esa etapa. Vivimos en una sociedad que idealiza al niño, idealiza los cuerpos de lo público y esa idealización oculta las verdaderas violencias. Los niños tienen unas violencias impresionantes, son violencias que van más allá de lo que escuchamos, son violencias básicamente
que los modernos le hacemos a nuestros antepasados, porque el niño es un antepasado. En ese orden de ideas, yo considero que lo del manejo del cuerpo siempre fue muy complejo y yo traté de elaborarlo en el género fantástico, y por eso sentí que era muy, muy interesante que toda la construcción que pasaba en torno a ese cuerpo de silicona fuera tan cuidado, fuera tan apreciado, mientras que los cuerpos de verdad en la novela sufren mucho. Los niños de verdad realmente son maltratados, mientras que la imagen idealizada del niño no. Y eso pues básicamente lo termina uno viendo en la sociedad, ¿no? Hay una creación del niño idealizado, pero eso no deja de encandilarnos, y lo que está pasando realmente es una violencia muy grande con el niño. Yo creo que la violencia no se puede reducir al cuerpo. La violencia para mí es un asunto mucho más humano, es decir, es un asunto del lenguaje, del discurso. La violencia es realmente las palabras, la forma en que nombramos el mundo. Ahí está el acto violento, y como el niño no ha sido resuelto, esa distancia que yo tengo con él es un asunto que a mí me parecía que solo el género fantástico podía trabajarlo. A medida que la novela fue avanzando, cuando iba avanzando es que uno la manda a concursos, que de alguna forma uno le da vueltas, la pasa. Yo tengo la tendencia a moverla de género, entonces una novela la escribo como guión, a veces partes de la novela trabajo en cuento, y me gusta mover las historias. Empecé a sentir que el género fantástico se iba desfigurando un poco y se iba volviendo un poco más realista el asunto que pasaba con el niño. Creo que ahí había una especie de confianza que yo tenía en el abordaje del tema. Pero a mí me parece que el género fantástico y todo lo de la ciencia ficción, no solo en la literatura, sino con el cine, es el mejor escenario para abordar ese problema, el problema del manejo del cuerpo, el problema del manejo de la intimidad, el problema de lo que tiene que ver con las palabras, con lo no nombrado, con el silencio, con las crisis que no queremos ver. Para eso está la ciencia ficción. Y si a mí me preguntan hoy qué es Silicona, yo sigo aún pensando que para mí es una novela del género fantástico. Para mí el muñeco de la novela es el eje central de la historia, ¿no? Sin embargo, gana el premio. El premio es muy, muy importante, porque yo creo que a veces no se visibiliza bien. No es lo mismo ganar un premio del sector público, o sea, no es lo mismo que un jurado que se sienta a premiar con recursos públicos a un premio del sector privado. Yo lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que esa novela, un jurado que defienda las banderas de lo público, de pronto no le hubiese dado camino. Tenía que ser un premio del sector privado. Creo que eso a las ciudades les hace mucha falta, a todas las regiones. Obviamente las alcaldías y las gobernaciones tienen un trabajo por hacer, algunas lo hacen, pero yo creo que los esfuerzos del sector privado, en este caso de Clepsidra Editores, deben continuar y deben recibir apoyo, porque hay muchas historias en Pereira, hay muchos escritores en Pereira que para donde tienen puesta su mirada literaria, por decir algo, por el camino de lo público, de pronto se van a demorar más. Yo creo que es muy importante el escenario. El premio también siento que afectó un poquito lo fantástico y la forma en que salió el libro, porque es otra obra, el libro es otra obra, el manuscrito es una y el libro es otra obra. Esa obra objetual, con toda la selección de portada, con toda la selección de espacios, de forma de pasar las páginas, con todo lo que pasó en ese objeto, creo que contribuye a la intimidad de la lectura de esa novela. Es decir, el objeto en sí en este momento está contribuyendo a la lectura de esa novela. Si estuviéramos en un formato acostumbrado a lo público, que lo público también tiene unos formatos, tiene unas formas y tiene unas decisiones objetuales muy que se repiten en el país, esa forma de pronto no le servía a esa historia. A mí me gusta mucho toda esa parte de la estética, que creo que tiene que ver mucho. En este momento hay un artefacto en la ciudad, un artefacto que tiene ahí un manuscrito literario metido, pero también tiene unas decisiones objetuales, y ese artefacto está haciendo eso. Incluso para mí en ese momento tiene la posibilidad de moverla de género, y yo siendo el autor, cada vez que escucho más sobre la novela siento que puede abandonar un poco lo que yo pensaba de ser género fantástico a ser un poco más de un género de suspenso ético, que es lo que me gustó de la reseña
Estamos acá con Jaime Andrés Ballesteros hablando sobre Silicona. Jaime Andrés, acabas hace poco, recibiste también un premio de la Gobernación de Risaralda con otro trabajo. Podemos hablar un poco sobre ese trabajo ya para irnos despidiendo de acá de la librería Roma, las personas que nos escuchan esta tarde. Jaime Andrés. Sí, el año pasado se lanza el primer premio de novela que hace la Gobernación de Risaralda. Es un premio que me parece que llega en muy buena hora para la región. Estamos en una región donde hay una gran... tenemos un movimiento tectónico literario en este momento, hay una serie de jóvenes escribiendo. Entonces, si los jóvenes escriben, se mueven, se reúnen, platican, critican, molestan a otras generaciones, ese movimiento va al siguiente y va al siguiente, y eso mueve a todos los escritores, no solo los nuevos sino los reconocidos. Creo que eso se está viendo en la ciudad. Este premio contribuye con eso. Yo mandé una novela que se llama Fronteras Invisibles. Es una novela personalmente creo muy distinta a Silicona. Se mueven en un sector más otro sector de la violencia, un sector también un poco dramático, donde de alguna forma se mezcla las fronteras invisibles que pasan en los barrios como una problemática de violencia barrial, pero también las fronteras invisibles que nos rodean. Nosotros vivimos rodeados de fronteras que nos enseñaron a no cruzar. Entonces la novela lentamente va pasando de la realidad que podría suscitar el título de ser solo las violencias barriales a pasar a una serie de violencias totalmente personales, unas violencias íntimas, unas violencias que nos construyen. En ese orden de ideas, esa novela tiene que ver mucho con el lenguaje, con nombrar las cosas, con crear fronteras cuando recibe a alguien un nombre, un alias, y eso pasa en todos lados, a nivel de familia, a nivel público, a nivel de trabajo, los apodos, las formas en que nos referimos a las personas. Detrás de eso hay unas creaciones que siempre me llamaron la atención. Entonces esa novela tiene que ver con ese ámbito que quería expresar en el texto, ¿no? Una conversación con Jaime Andrés Ballesteros, hablando sobre Fronteras Invisibles, una novela que acaba de recibir el primer premio que otorga la Gobernación de Risaralda para Fronteras Invisibles. Se abrió esa convocatoria el año pasado, si no estoy mal. Y esperamos también que continúen escenarios como esos que permitan y posibiliten la publicación de tantos buenos autores que hay, de tantos buenos libros. Jaime Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta tarde acá en la librería Roma. Gracias por hacer parte también de estas ciudades de lo cultural, desde el cine, desde la literatura, desde la educación, y esperamos volverte a tener acá en la librería Roma. Excelente, muchas gracias a ustedes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.